Cuánta tristeza había dejado Meche con su muerte. En el pueblo que ahora llevaba su nombre, se sentía un gran vacío por la ausencia de la curandera. Con su muerte, se abría un hoyo negro para la oscuridad, puesto que ya no había nadie en el pueblo quien luchara contra el mal, y no tardó en reflejarse, porque a un par de años de haber fallecido la curandera, el maligno se había apoderado casi totalmente del pueblo, como de otros más que se encontraban en esas tierras. La mayoría de las comunidades eran azotadas por brujería. Los cementerios se encontraban infestados por entierros con avisos de muerte al ser hechizos muy poderosos. De igual manera, enfermedades nunca vistas antes brotaban de repente en alguna persona que se le enviaban por odio o envidia, y hasta para quitar a alguien de en medio si estorbaba en algún amorío. Pasaron largos 10 años y en una pequeña vivienda un hombre se debatía en una lucha de vida o muerte. Camila, su mujer, estaba dando a luz y por falta de partera, él mismo estaba trabajando en el parto. Así era la situación en la comunidad debido a que la maldad se había propagado. Cada quien debía rascarse con sus propias uñas. Por fortuna para la joven pareja, todo salió bien y nació una hermosa niña. No obstante, algo raro estaba por suceder. Camila no recordaba, pero cuando niña, la anciana curandera le había curado un mal de ojo. Entonces, cuando su esposo Nacho le dio a su hija, tuvo alucinaciones. Fue como si una luz atravesara su mente, prediciéndole que su hija era un ser de luz. Tan fuerte y clara fue la visión que se sintió sacudida como por una descarga eléctrica. Quiso decírselo a su esposo, pero se detuvo, pensando que había sido una reacción posparto. Nacho también lo había notado, pero igual, como Camila no dijo nada, ninguno de los dos recordaba a Meche, por eso no relacionaron el suceso con ella. Las irregularidades siguieron dándose y no era coincidencia, más bien parecía que alguna fuerza oculta estaba tejiendo las cosas, porque Camila le dijo a Nacho que se llamaría Mercedes como su pueblo, deseando que cuando creciera ya no hubiese maldad. Sus palabras le habían salido del corazón, sin imaginarse las cosas que pasarían al ir creciendo su hija. Pasó el tiempo, 1 año, 2, hasta que Meche, la pequeña niña, cumplió 10 años, quien pese a las anomalías del pueblo era muy feliz, como la mayoría de los niños a su edad. Sin embargo, esa felicidad no le duraría mucho, debido a que tenía por vecina a una mujer de esas que se les carcome el alma por la envidia, la avaricia y la maldad. No podía ver feliz a nadie, porque al momento se le llenaba el alma de odio y se desquitaba haciéndoles algún daño. Era una bruja, y para mala suerte de Camila, se había fijado en Nacho. Un día así de repente, la mamá de Mercedes amaneció enferma. No se pudo levantar ni para hacer el desayuno. Las fuerzas abandonaron su cuerpo. Nacho estaba preocupado, ya que no había ningún doctor en los pueblos. Tenían que ir con algún curandero, pero no confiaban en nadie. Además, únicamente atendían a quienes les pagaban mucho dinero y ellos no lo tenían. Con el paso de los días, su salud empeoró a tal grado que creyeron no pasaría esa noche con vida. Nacho, lo único que podía hacer por ella era rezar y ponerle ungüentos de agua caliente con sal. Se sentía perdido, nadie lo podía ayudar. Sin embargo, esa noche sucedería algo increíble. La pequeña niña, al ver llorar a su padre de dolor, caminó hacia su madre ya convaleciente. Después, tocó su frente y salió al patio sin decirle nada a su padre. Regresó con un puñado de hierbas, luego
las molió en el metate y le agregó cosas que solo ella sabía para qué servían. Cuando terminó, se las dio a que las comiera Camila. Después salió nuevamente, dirigiéndose al corral de la parte trasera de su casa, y volvió con un extraño muñeco que alguien había enterrado con brujería para su madre. Estaba hecho con el mandil de su mamá. Tenía una foto también de ella, formando su rostro, y un mechón de cabellos, con muchos alfileres clavados en todo su cuerpo. Nacho solamente miraba asombrado todo lo que hacía su hija sin entender qué era todo eso. Pero faltaba lo más sorprendente. Ante la incrédula mirada de su padre, puso el muñeco en una vasija, le vació una pócima que con sus manitas hizo en fracción de minutos. Emitía unas extrañas palabras en un idioma que jamás había escuchado. Luego la arrojó en el fogón. Al momento, las llamas se elevaron casi llegando al techo, al mismo tiempo que su madre empezó a toser como si se estuviera ahogando. La niña le metió su mano en la boca, sacándole un puño de cabello. Después vomitó un viscoso líquido negro. Nacho no entendía cómo sabía hacer todo eso si nadie en la familia practicaba hechicería. Además, tenía solo 10 años. Su asombro creció cuando después de 2 horas Camila despertó con mucha sed y le dio té de ruda. Era asombroso lo que su pequeña hija de tan solo 10 años había hecho sin tener ningún conocimiento en hechicería. Cuando digirieron lo sucedido se lo preguntaron. Ella les contestó que no lo sabía, solamente sentía que debía hacer todo eso. Tal parecía que lo sabía de muchos años atrás, como si lo hubiese hecho en otra vida. Parecía no ser ella, porque tenía muchos conocimientos de cosas que no sabía existiesen. No obstante, faltaba algo más. Mercedes les dijo que no era enfermedad lo que tenía. Le habían enviado un mal de brujería, querían que muriera para quedarse con su papá Nacho, pero que esa persona ya estaba marcada, era su vecina y le había revertido la brujería y ella era quien iba a morir. Fue increíble, pero al día siguiente llegaron a su casa con el chisme que había muerto Ramona. Era su vecina. Increíblemente, había muerto ahogada con un hueso de pollo. Era la mujer que le hiciera brujería a Camila en un entierro. Así era la gente en ese pueblo. Se preocupaban más por el chisme que por ayudar a sus semejantes. Nacho y Camila quedaron más sorprendidos por la noticia. Su hija se los había dicho antes que sucediera. Además, había curado a su mamá Camila de un entierro con brujería para que muriera. No cabía duda que algo portentoso estaba sucediendo en su cuerpo. Con el paso de los días, empezó a hacer sanaciones de mal de ojo, entierros, amarres, caída de mollera y cualquier brujería habida y por haber. La gente acudía a ella para que las ayudara. Entonces una anciana le dijo que solo una persona podía hacer todo lo que estaba haciendo, y era curioso porque tenía hasta el mismo nombre, pero hacía mucho tiempo que había muerto. Ella los dejó perplejos con su respuesta. Les dijo que hacía mucho había muerto a manos de un lobo al estarle sacando su maldición, pero pudo regresar ya que su pueblo estaba infestado de maldad. Ahora recordaba todo. Era tanto su poder que había roto las líneas paralelas que dividen la vida y la muerte, regresando en una reencarnación. Pronto el pueblo se dio cuenta que Meche la curandera había reencarnado y se pusieron felices. Las brujas, cuando se dieron cuenta de su regreso, la enfrentaron. Querían desaparecerla porque estorbaban en sus malévolos planes. Sabían que en vida fue poderosa, sin embargo, como la vieron tan pequeña, pensaban que podían derrotarla, pero se equivocaban. Lo era aún más.
lo había comprobado burlando al maligno para escapar de sus dominios, porque a pesar de que fue buena en vida, su alma estuvo en proceso en la antesala mientras se determinaba a dónde pertenecía, pero sus milagros fueron tantos que pronto fue perdonada y se le permitió reencarnar para seguir haciendo el bien, algo que no le agradó nada al maligno. Las arpías, en su intento de vencerla, sentían el rigor de sus hechizos quemantes en su cuerpo. Otras, cuando estaban frente a ella, de solo mirarle a los ojos huían aterrorizadas. Aunque solamente contaba con 12 años, gracias a su poder, la comunidad volvió a ser como antes. Había derrotado a casi todas las brujas. Otras abandonaron el pueblo por miedo. En poco tiempo se volvió a convertir en la protectora de su pueblo. Incluso también liberó a otras comunidades del mal. Tales fueron sus hazañas que no pasaron desapercibidas para el diablo, al estar derrotando a sus súbditas, y un día furioso se le hizo presente. El maligno le dijo: Maldita, te llevaré al infierno, es donde perteneces por practicar la hechicería. Con ella desafías las leyes de tu creador. Pecaste, malnacida, y mereces estar en el infierno. Ella le contestó que no le temía. Dios le había dado esos dones para ayudar a la gente y combatir su mal. Por eso se le había permitido reencarnar. Su poder no podía hacerle daño en lo terrenal, y si en sus dominios no había podido detenerla, mucho menos lo haría en la tierra. Aquí tenía la protección del Señor, de quien confiaba y creía. El innombrable sabía que tenía razón. Su poder no podía dañar a alguien donde no tenía jurisdicción y que no le temía. Entonces desapareció furioso entre maldiciones. Mal rayo te parta, eres una curandera muy poderosa. ¡Ah! Dios le había permitido a la anciana curandera regresar en una reencarnación para combatir el mal que ya se estaba apoderando de muchas partes. Si bien está prohibido usar la magia blanca o negra, a Meche se le permitió porque nunca hizo mal a nadie con ella. Era tan pura y buena que tenía su alma blanca. Creció viviendo muchos años ayudando a sus semejantes, librándolos de un mal que hasta la fecha prevalece en algunos lugares.